Te es muy útil conocer. En Tarde Random abordamos la educación financiera. Con Karina Egea, CEO y fundadora de Portfolio Sociedad Anónima. Karina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo les va a todos? Bueno. Un placer estar con ustedes de nuevo. Igualmente, un gusto recibirte. Bueno, vos sabés que esto nació en medio de una charla de chat, te digo, Nati, y le decimos a nuestros oyentes también. Pues se me ocurrió, ¿no es cierto? La jubilación siempre llegamos flaquitos todos, ¿no? Siempre llegamos flaquitos, sea que trabajemos bien o mal, y más nosotros los independientes, ¿no? En el caso nuestro ahora, vos, Nati, que te has sumado al mundo emprendedor, ya vas a ver lo que vas a jubilarte. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar el plan B, hay que buscar el lado B. ¿Se puede guardar plata para cuando uno se jubile? Y sí se puede. Claro. ¿A qué edad es conveniente empezar a hacerlo? No me diga a los 17, porque ya no tenemos 17. No, ya está, ya se nos pasó el tren en eso. ¿Y qué instrumento? ¿Qué hace? ¿Metemos un plazo fijo, esos eternos, año por año, lo renovamos? ¿Metemos un CDR eterno también, que ahí ni lo miramos, lo dejamos que esté 15 años puesto? Entonces le vamos a preguntar a Karina, le dije, ¿podemos hablar de eso? Me dice, ¿cómo que no? Qué bueno. Así que, Karina, somos todos oídos como el Topo Gillo. Y creo que este tema va a dar para muchas más charlas, porque creo que por ahí es poquito el tiempo y es mucho son muchas las cosas que hay que pensar para esto. Bueno. En principio, la verdad es que vos dijiste algo que a vos y a mí por ahí nos va a pegar un poco, que es el tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros pensar en qué nos va a suceder cuando tengamos, no sé, 60 años, bueno, tendríamos que haber pensado un poquito antes. Ya pasamos los 50, estamos fritos. Totalmente. Claro. Entonces, lo importante de la educación financiera, primero es, creo que acá tenemos dos cosas muy importantes. Uno es pensar en todas aquellas personas que hoy nos están escuchando, que están en una edad generalmente, suponete, entre los 20 y los 30 años, y que por ahí parece que los 60 son muy lejos, y decirle que pasan volando los años. Pasan volando los años. Pasan volando. Después de los Eso 30. te los podemos asegurar. Sí, total. Y que para yo poder prever qué cantidad de dinero yo quiero tener para el día en que yo me vaya a jubilar o ya quiera estar en edad de poder hacer un retiro de mi vida laboral tradicional, o si somos independientes, llegar a esa edad en la cual uno dice, bueno, yo ahora lo que quiero es tener una tranquilidad de tener un dinero extra o un dinero que sea el producto de todo mi trabajo. Más allá de lo que son las jubilaciones o seguros de retiro que podemos tener, una de las opciones que tenemos es empezar desde temprano, por eso te digo que un poco tiene que ver con el tiempo, ¿en qué sentido? En que yo tengo que estar destinando en forma periódica a lo largo de una cierta cantidad de años una suma que generalmente uno calcula que es ese 4% de mis ingresos anuales, que lo voy dividiendo todos los meses. Hay una regla que es la regla del 4%, ya si querés después en otra charla lo podemos ir. Claro, entonces 0,33 por mes. Exacto, entonces yo tendría que estar distribuyendo todo ese dinero en todos los meses, destinándolos a una inversión. Claro. ¿Para qué? Para poder calcular, que es algo muy importante, que va a depender de cada uno, qué cantidad de ingresos yo quiero tener en forma periódica el día que yo decida, entre comillas, dejar de trabajar, ¿no? Exacto. O que por alguna razón no pueda trabajar por X motivo, una razón de salud o porque directamente decida retirarme de mi vida activa laboral. Está bien lo que decís, dejar de trabajar, porque uno por ahí, en el caso del varón, 65 años, 60 la mujer, podemos por ahí seguir trabajando y seguir teniendo ingresos, pero estás hablando del momento que vos decís, ya está, me quedo en casa. Sí. O lo que hago es disminuyo la cantidad de tiempo que yo le dedico al trabajo, o quiero tener una tranquilidad de que por alguna razón, cuando las personas nos vamos a ir volviendo más grandes cada vez, vamos a necesitar descanso, quizás otra necesidad de gastos que tengan que ver con cuestiones quizás hasta de salud. Claro. Entonces, o distintas cosas que van sucediendo. La verdad que con el tiempo uno, a lo largo del tiempo también vas decidiendo qué cosas te vas a dedicar o no. Entonces, uno tiene que pensar también, bueno, cuánta cantidad de dinero necesito para poder, entre comillas, vivir o mínimamente tener mis ingresos en el momento en que yo decida retirarme de la vida activa laboral. Bien. De la vida activa laboral. Bien. Entonces,
Ese monto es lo que yo tengo que calcular dependiendo de mis ingresos actuales. Por eso ahí viene el tema. Tengo que calcular qué cantidad, si querés, esto lo podemos volver a hablar el martes que viene y traer algunos casos más prácticos como para que también lo veamos, pero yo quiero dejar planteada la idea. A ver. ¿Se acuerdan que yo al principio les había dicho, bueno, del total de mis ingresos tengo un porcentaje que es para ocio, otro que es para gastos y otro que es para ahorro o inversión? ¿No? Ahora, de esa parte que yo tengo de ahorro e inversión, tengo dos cosas también que distribuir. Una parte que va a ser como mi fondo de emergencia, que es para que si a mí me sucede algo, como yo decía, tengo un problema X de salud, tengo algún gasto esporádico, lo tengo que tener. Y el otro es que si yo lo que quiero hacer es planificar ese retiro que voy a tener cuando yo llegue a esa edad, tengo que separar de ese fondo, de ese dinero que yo destino mensualmente a una inversión que se vaya reinvirtiendo mensualmente. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue al momento en que yo decida retirarme, yo pueda extraer de esa suma de dinero lo que yo voy a necesitar periódicamente, ¿no? Mes por mes. Claro. Por mes. O sea, ese monto de dinero es lo que yo voy a tener en un momento de mi vida, y yo voy a decir, bueno, yo todos los meses voy a estar retirando de esta inversión que yo he ido acumulando un tanto por ciento todos los meses, que es lo que yo voy a necesitar en ese momento de la vida, ¿no? Entonces, la primera idea que yo les quiero dejar ahora es la importancia que tiene de pensar que los ingresos que yo tengo hoy, la importancia de destinar una parte puntual a ese fondo que tengo que armarlo, ya sea para emergencia o sea para armarme esa jubilación paralela futura que yo voy a tener el día de mañana. Ahora, Cari, si nuestros ingresos a lo largo de la vida lamentablemente son ingresos bajos, ¿ese 4% alcanza para algo cuando te jubilás? Va a tener, a ver, es dinero propio. Sí, entonces, bueno, si yo mi capacidad de ahorro es menor, obviamente voy a poder estar acumulando y voy a tener que ver en qué es lo que voy a estar invirtiendo y el riesgo que yo voy a estar asumiendo en esa inversión. Si yo lo que te digo es que ese dinero yo lo voy a tener todos los meses en un plazo fijo y lo voy a ir acumulando, y por eso te digo, eso quizás el martes que viene podemos hacer, les traigo algunas cuentas puntuales para que veamos. Dale. Yo voy a tener, lo voy a ir acumulando y bueno, voy a tener, vamos a poner, una parte que pongo en el plazo fijo, se me vence el plazo fijo, tengo el capital y los intereses, vuelvo a invertirlo, eso es el interés compuesto, es como voy a ir acumulando todas mis inversiones y va a depender de cuánto yo voy sumando mensualmente ese fondo, que es el que me va a poder determinar en esta fórmula que yo te digo que la vamos a ejemplificar, si querés, el martes que viene. Dale. Sí, pues me parece importante. Bueno. Muy bueno. Para poder tener una estimación de lo que yo puedo llegar a tener en X cantidad de años. O sea, volvemos a pensar en esto. Tengo monto y tiempo, ¿no? ¿Cuánto voy a poner y durante cuánto tiempo lo voy a tener invertido? Claro. Segundo punto es que muchas veces uno dice, bueno, me animo también a tenerlo en algunas cuestiones que tengan de un mayor riesgo, como hablamos los otros días de las acciones. Digo, bueno, yo voy a invertir una parte en una cuestión que sea moderada, un plazo fijo, y otra parte lo voy a invertir en algunos tipos de instrumentos que sean, por ejemplo, acciones o algunos tipos de bonos. Bueno, también yo puedo ir teniendo una estimación de cuánto puedo ir acumulando como inversión, vuelvo a repetirte, para llegar a un momento de la vida en que yo voy a empezar a retirarlo. Claro, sí. Esta es la característica. La diferencia del fondo de emergencia es que yo lo tengo y capaz que me lo agoto en un momento porque lo tengo que usar. Este es un fondo que yo sé que en algún momento tengo que tener también la disciplina de ir retirándolo
en forma paulatina todos los meses. Y no sacarlo ante una emergencia, porque por ahí decís, che, no tengo dónde sacar plata. Y bueno, sacá el fondo y después lo reponés. No se repone Claro, más. no se repone nunca, más no se eso. repone nunca. No lo reponemos. La verdad que muchas veces por eso el fondo de emergencia tiene que plantearse como fondo de emergencia, que es el que yo sé que lo voy a agotar. Ujú. Bueno, ¿No? hay dos cosas acá que me hacen ruido y que sería bueno después verlo, ¿no? El tema es eso, ¿qué pasa si mis ingresos son pobres? A ver, se me ocurre que podría ser, si tengo un ingreso pobre, bueno, que el porcentaje anual no sea el 4, que sea el 10. Porque entonces ahí me va a rendir un poco más. Pero el ahí ingreso es pobre. también tenés que claro. ver con qué vas a vivir. Exacto. Bueno, y lo otro es Por eso. la edad de empezar a ahorrar. Por ejemplo, a lo Eso, mejor la en el edad es caso de fundamental. Natalia y yo, en vez de, qué sé yo, de 4% anual, deberíamos poner el 15, por ejemplo. Qué sé yo, por Es que decirte. cuanto menor sea tu tiempo, por eso Claro. es el tiempo, Es Hay más. que darle más. Ujú. por una lógica. Bueno. Claro. Por eso la Me encantó. importancia de empezar es cuando uno dice, de esto que estamos hablando de educación financiera es que hacer entender a los jóvenes, sobre todo, a las personas más grandes obviamente, pero a los jóvenes, en este caso que estamos hablando ahora, Sí. de la importancia de armar ese fondo de retiro propio, cuando uno está digamos, en la época de los 25, 30 años. Claro. ¿no? claro. Estoy diciendo Ahí los hay que 18. empezar a ahorrar. ¿Mm? Claro. Claro, y tener la persistencia. Es como, es una parte de educación, porque la jubilación a mí me la sacan compulsivamente. Y si yo te dijera un montón de gente, capaz que te dice, bueno, no, que no me la... yo prefiero tenerla en el bolsillo y no ponerla en un sistema de jubilatorio porque no sé a dónde va. Pero es que aparte es totalmente injusto el sistema Sí. jubilatorio, porque vos podés ser director de una empresa durante 29 años y en el año 30 de tu trayectoria laboral algo pasó, ya no sos más director y tenés que ser monotributista. Te jubilás como monotributista. ¿Es así Claro, o no? es un ¿O lo sistema tengo que, mal? bueno, pero es un sistema Claro. que nosotros tenemos, que es que no es un sistema de capitalización, sino un sistema de reparto. Claro. Lo que hace es que es como un sistema mutualista. Todos Bueno, sí, está aportamos bien. independientemente y colaboramos con el que menos tiene. O sea, la lógica es que Ay. todos van a tener. Está bueno el la fin, esencia, pero es ¿no? injusto para La el que más esencia, aporta. digamos, yo te estoy dando el concepto. Claro. Está bien. Después Está bien. lo O sea, el fin a es muy lo que sucede altruista, muchas veces. está todo muy La perfecto. esencia es eso, ¿no? Sí. Es que el sistema a diferencia del sistema de capitalización, que es el que tienen las administradoras, Claro. las que cuando tuvimos Las la FJP que FJP tuvimos antes, o sí. algún sistema que es mi fondo de inversión privado Sí. y yo lo tengo como un fondo, que es en parte esto que te estoy comentando. Ujú. El sistema que tenemos, que es el sistema de reparto, y bueno, todos aportamos a un mismo fondo y es alguien el que decide Claro. en función de eso Bueno, que tiene, el que más tiene y el que menos tiene, ¿no? Pero- claro, y ahí está bueno entonces esto de sumar la educación financiera con el fin de complementar un sistema Totalmente. que justamente está para sostenernos entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Para agarrar y decir, bueno, puedo estar un poco más holgado, más tranquilo, Seguro. sí. Bueno, vamos por ese lado. Porque si vas a vivir No, de la totalmente. jubilación nomás, Claro, Karina, pero eso vamos pasa mal, en ¿eh? general, No, ¿no? todos. Vamos mal. ¿Cuánto es la jubilación máxima? Máxima. No No sé, tengo no lo ni sé. idea. El que más cobra. La verdad no hay lo una sé. tabla. Ay, Y no es debe mucho, haber, ¿eh? debe Y no es haber, mucho. no lo es sé, mucho. Enseguida lo vamos a comentar. No, Bueno, no, la verdad no lo sé, pero bueno, la verdad que bueno, cada cosa va en función de cómo haya sido la vida de la persona, pero Claro. la verdad no lo sé. no, pero Pero sí sé que esto es importante también, seguro. porque si en algún momento por ahí se habla mucho de la vuelta de los sistemas de capitalización voluntario para que la persona decida, también que entienda después cómo va a ser ese régimen, que es Claro. esto que estamos nosotros hablando. Claro. Bueno, ¿en qué van a estar invertidos ese dinero? ¿Cómo va a estar invertido? ¿Qué, durante cuánto tiempo? Está bien. Bueno, eso es muy importante. Vamos a seguir hablando de este tema, Cari, ¿te parece? Obviamente. Bueno. Me parece que el martes le podemos dar el capítulo 2. Dale, con algunos números, ¿eh? Así Totalmente. lo plasmamos Sí. al papel. Hoy hemos hablado Dale. así de en Generalidades. general qué es lo que hay que pensar. Bueno, ¿Mm? Karina, muchas Dale, gracias. listo. Dale, Suerte. te mando un beso, un saludo a todos. Igual, saludos. Yes. Karina Chao. Egea, es CEO y fundadora de Portfolio Sociedad Anónima, sabe mucho de educación financiera, por eso la tenemos en este bloque. Y esto que se nos ha ocurrido de tratar de iluminar a la gente. Porque uno dice, yo trabajo
y el día de mañana tengo mi jubilación, voy a vivir bien, voy a cuidar a mis nietos. Mentira, no vivís bien. No se vive Vivís bien. para pagar los impuestos y comer, y de casualidad, y a ver si los Claro. remedios te alcanzan. A ver, si no, tu hijo te va a tener que mantener. Bueno, con esto que se nos ha no se nos ha ocurrido a nosotros, lo venimos a ventilar en un programa de radio, queremos masificar esto de decir, che, ¿y si ahorramos? Y si ahorramos, que no nos complique el día a día tampoco, porque no es cuestión de que nos Claro. complique el día a día. Ahorremos y a lo mejor en 30 años más, esos puchitos que hemos ido aportando Ayudan. van a ser un 200.000 Ayuda. de ahora, por ejemplo. Ayuda, O de un un 200.000 de ahora. poquito más. ¿Quién te dice un Ayuda. 200.000? Ya con eso estamos hechos. Bueno, acá tengo A lo ver. que usted estaba preguntando. ¿Cuánto es Sí. la jubilación A máxima? través de la resolución 237 del 25 de ANSES se establece